Padre Celestial, te agradecemos por reunirnos esta mañana y mientras esta mañana empezamos la adoración, te pedimos que tome el control de la transmisión en vivo que estamos haciendo y de la grabación que estamos haciendo y del estudio que estamos haciendo. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles y que usted derrame la lluvia tardía sobre nosotros para abrir nuestro entendimiento a tu palabra. Vamos a tratar de ver las dos tablas de Habacuc como tipificadas en la profecía bíblica. Te pedimos que nos concedas discernimiento de estas cosas y reconocer la importancia de estas cosas, que estemos seguros sobre la plataforma de la verdad eterna que nos has dado para estar firmes. Por favor, bendícenos en este momento en nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que están mirando la transmisión en vivo, si tienen preguntas, pueden enviarlas en la página web y en algún momento, si tienen un puñado de preguntas, quizá tomemos tiempo para responderlas si creemos que las podemos responder. Estamos en la segunda sesión de tratar con las tablas de Habacuc. Vamos a tratar de poner las tablas en lugar de la tipología de la palabra profética de Dios. Hemos mirado en 3 líneas y no tengo la tercera, no tengo a Elías, pero hemos mirado en la historia milerita, en la historia de los 3 decretos y en Elías. Y vamos a trazar la verdad en la historia de este tiempo antes de movernos a cualquier otra línea profética, y vamos a considerar el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno es la obra de Cristo en producir 2 clases de adoradores a través de la introducción del mensaje de prueba profético. Y estoy seguro de que todos hemos leído el primer capítulo de Gálatas, donde Pablo dice que si predicas otro evangelio diferente que el que Pablo predica, ese predicador y ese evangelio sea anatema. La mayoría de los adventistas no entienden el evangelio eterno. Ellos sabrán decir el evangelio eterno mientras leen el verso 6 de Apocalipsis 14, pero no toman el tiempo para entender las características del evangelio eterno. Y las características del evangelio eterno son cumplidas en esta línea de reforma que la hermana White dice que se paralelan entre sí. Así que queremos poner estos atributos de esta línea de reforma en lugar aquí esta mañana. Bueno, empezamos con mensajes selectos, tomo 206. Dice, el mensaje proclamado por el ángel volando por el medio del cielo es el evangelio eterno. El mismo evangelio que fue proclamado en el Edén cuando Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañal. El evangelio eterno del primer ángel, la hermana White está aquí diciéndonos que es el mismo evangelio de Génesis 3:15, la promesa que Cristo va a poner enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, la simiente de Cristo. Esta es la gran controversia entre Cristo y Satanás con la que estamos tratando aquí, y Cristo completa esta separación entre esas 2 clases de adoradores. Y proféticamente ustedes pueden identificar estas clases de adoradores, ¿es la simiente de Satanás o la simiente de Cristo? La mayoría, muchos en el adventismo, no diré la mayoría, muchos en el adventismo no entienden que el evangelio es la profecía. Ustedes a menudo oirán de aquellos en el adventismo, ¿sabes? No queremos oír la palabra profética, solo queremos oír sobre Jesús y su amor y el evangelio de Jesús. Bueno, el evangelio de Jesús es el evangelio profético. Queremos poner eso en lugar. En el conflicto de los siglos 507, hablando de Génesis 3:15, el evangelio eterno, la obra de Cristo de producir 2 clases de adoradores. Dice el Espíritu que dio muerte a Cristo, mueve a los impíos a destruir sus seguidores. Todo esto fue predicho en esa primera profecía. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Todo esto continuará hasta el cierre del tiempo. Así que Génesis 3:15 es una profecía.
Pero en Instructor para Jóvenes, febrero 22, 1900, ella dice, el primer sermón del Edén fue predicado cuando Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Entonces Génesis 3:15 es el evangelio profético. Es el evangelio profético, es ambos, evangelio y profecía. Ella continúa, ella dice, en Edén, Adán y Eva transgredieron la ley de Dios. Dios les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero en cambio de obedecer la voz de Dios, solo quiero notar esto, fue desobediencia a obedecer la palabra de Dios, ¿ok? Pero en cambio de obedecer la palabra de Dios, ellos escucharon las palabras del tentador. Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Satanás preguntó a la mujer y la mujer le dijo a la serpiente, ciertamente podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en la mitad del jardín, Dios ha dicho, no comamos de él ni lo toquemos o moriréis. Y la mujer le dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Pero Dios sabe que el día que comas de él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí mismo, en el inicio de la historia del Evangelio, una de las cosas que quiero poner en lugar es que Génesis 3:15 es el primer sermón del Evangelio, es la primera profecía. Otra cosa que quiero que vean es que la rebelión de Adán y Eva fue poner su palabra sobre la palabra de Dios, porque vamos a tratar un poquito con esto cuando lleguemos al cierre de esta presentación. Poner nuestra palabra sobre la palabra de Dios es espiritismo. Y en Consejos para Escritos y Editores, página 29, dice, nuestras lecciones para nuestro tiempo presente es cuán claramente la mayoría de nosotros debemos comprender el Evangelio, que Cristo vino en persona a presentarle a Juan en la isla de Patmos, y lo que Cristo le presentó a Juan en la isla de Patmos fue el libro del Apocalipsis, y aquí la hermana Weiss está asegurando que nosotros entendamos que el libro profético de Apocalipsis es el Evangelio. El evangelio que Cristo vino en persona a presentar a Juan en la isla de Patmos, el evangelio que tiene la revelación de Jesucristo. Tenemos que presentar a nuestro pueblo una clara explicación de Apocalipsis. Tenemos que darle la palabra de Dios justo como es, con unas pocas de nuestras explicaciones como sea posible. El evangelio eterno es el evangelio profético, y ustedes tendrán en sus notas Mateo 24, 14 al 16. Este es el sermón de Cristo, y en el verso 14, después de empezar a predecir las cosas que tomarían lugar, llevando e incluyendo la destrucción del templo, en el verso 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio al que Jesús se está refiriendo es el evangelio que identifica la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero al hacerlo así usa el trampolín de Jerusalén para ilustrar los 1260 años de gobierno papal, y también usa la misma historia para ilustrar el fin del mundo. Así que el evangelio que va a ir a todo el mundo de acuerdo con Cristo es el evangelio profético. Verso 14 otra vez, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, estando en el lugar santo. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí el libro de Daniel está siendo citado por Cristo, y ustedes necesitan entender lo que es la abominación desoladora, porque cuando ustedes vean esto cumplido, necesitan huir de Jerusalén o van a morir. Esas son las buenas nuevas. Aquí está el evangelio eterno para los cristianos durante el tiempo cuando Sestio y Tito iban a destruir Jerusalén. Es cuando ven la abominación desoladora como representada en el mensaje profético de Daniel. Y esas son las buenas nuevas en términos de proteger sus vidas. Así que el evangelio del reino, de acuerdo a Cristo, es un evangelio profético. Bueno, ahora en Patriarca y Profeta 72, la hermana White dice que Caín y Abel representan dos clases que existirán en el mundo hasta el cierre del tiempo de gracia. Lo que estamos tratando de mostrar aquí es que el evangelio eterno es la obra de Cristo de producir dos clases de adoradores, y estas dos clases son representadas por Caín y Abel todo el trayecto a través de la historia, y
Por supuesto, Caín y Abel les fue dado una prueba que iba a demostrar sus caracteres y fue una prueba profética y fue la prueba de ver si traerían la ofrenda correcta y aquellos que son la ofrenda correcta que se supone que tenían que traer están tipificando a Cristo. Eran profecías, era un mensaje de prueba profético. Caín perdió la prueba, Abel pasó la prueba. En Patriarcas y Profetas, página 71, dice la hermana White, Caín y Abel, los hijos de Adán, difieren ampliamente en carácter. Abel tiene un espíritu de lealtad a Dios. Él vio justicia y misericordia en los tratos del Creador con la raza caída y agradecidamente aceptó la esperanza de la redención. Pero Caín, con sentimientos de rebelión y murmuración contra Dios por la maldición pronunciada contra la tierra y sobre la raza caída por el pecado de Adán. Él permitió que corriera a su mente en el mismo canal que guió a Satanás a caer, con deseos indulgentes de exaltación propia y cuestionando la justicia divina y su autoridad. Subraya exaltación propia. Esa es una de las características de la clase representada por Caín. En el libro de Daniel, la palabra que encuentran como grande es buena, todo significa exaltación propia y son las mismas raíces del espiritismo. Impío es la misma raíz de la palabra mit, que es traducida como continuo en el libro de Daniel. Esto es, este tema sobre la exaltación propia es uno de los principales temas de la gran controversia. Exaltación propia está en contraste con el sacrificio propio de amor abnegado. Caín y Abel, continuando, estos hermanos fueron probados. Algunas personas no creen que el adventismo vaya a ser probado, pero el adventismo va a experimentar el Evangelio eterno y el Evangelio eterno es un mensaje de prueba profético. Estos hermanos fueron probados como Adán fue probado antes de ellos para demostrar si creerían y obedecerían la palabra de Dios como fueron probados Adán y Eva. Fueron probados con la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y se les dijo que si hacía eso morirían. Fue una profecía, fue un mensaje de prueba profético. Los hermanos fueron probados como Adán fue probado antes para probar si creerían y obedecerían la palabra de Dios. ¿Van a creer la palabra de Dios o van a creer la palabra del hombre o la palabra de Satanás? Con las provisiones hechas para la salvación del hombre, entendieron el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que en estas ofrendas debían expresar fe en el Salvador a quien las ofrendas tipificaban y al mismo tiempo reconocer su total dependencia de Él para su perdón y salvación. Y sabían que al conformarse hacia el divino plan para la redención estaban dando una prueba de obediencia a la voluntad de Dios. Las ofrendas de prueba tipifican a Cristo. Eran una profecía, eran un mensaje de prueba profético para demostrar dos clases de adoradores. Que no sucede, eso no sucede simultáneamente, eso es algo que se desarrolla en Review de Herald, septiembre 14, 1897, parece comenzar un poco difícil aquí. Caín y Abel nos son dados en la historia bíblica para representar dos órdenes en la humanidad. Abel era fiel y leal a Dios y prefirió al Señor. Caín, desleal, deseaba probar sus propias ideas. Abel protestó contra estos principios por ser desleales. Pero como el mayor noten esto, que cuando contrastamos estas dos clases invariablemente, la clase representada por Caín está en la posición de liderazgo. Él es el mayor. Pero como el mayor, Caín pensó que sus métodos y planes debían tener la supremacía. Bueno, se puso muy airado porque Abel no seguía sus puntos de vista y su ira ardió tan intensamente que mató a su hermano. Los dos principios aquí de justicia y error son desarrollados, ¿ok? Hay un desarrollo y luego una manifestación, y lo que estoy diciendo es que en estas historias, en 1798, en el tiempo del fin, el libro de Daniel está abierto y un incremento de conocimiento, y esta verdad va a ser desarrollada. Mientras es desarrollada, va a ser desarrollada una reacción correspondiente de la humanidad que está siendo confrontada con ellos, y dos clases de adoradores va a ser manifestada, y cuando llegue al tercer hito juicio, estas dos clases serán manifestadas como fueron manifestadas en el asesinato de Abel. Patriarcas y Profetas 77.
El asesinato de Abel fue el primer ejemplo de enemistad que Dios había declarado que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos y Cristo y sus seguidores. Y siempre que hay alguien que está con la vindicación de la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu será manifestado contra ellos. Es el espíritu, es el mismo espíritu que a través de todas las edades ha puesto la estaca y ha prendido el fuego para los discípulos de Cristo. El espíritu de Caín es el espíritu de persecución y en cualquiera de sus formas, y por supuesto hemos visto este proceso completo en su desarrollo. Entonces, cuando la persecución de Caín llega, se desarrolla, se vuelve más y más severa a medida que la historia se abre. Ok, la enemistad, la promesa de Génesis 3:15 es que el Señor va a poner enemistad entre estas dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 254, dice: la enemistad referida en la profecía en Edén no fue solamente para ser confinada entre Satanás y el príncipe de la vida, era universal. Satanás y sus ángeles estaban cumpliendo la enemistad con la humanidad. Pondré enemistad, dice Dios, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te aplastará la cabeza, y tú le morderás el calcañal. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. Esta enemistad es la obra de Cristo, y el símbolo, bueno, uno de los símbolos clásicos en la palabra de Dios, es la mente. En Filipenses 2:5 se nos dijo que podíamos tener la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la enemistad contra el pecado, enemistad contra Satanás. Y en Romanos 8:6 y 7, la mente de Caín no es un tema de la ley de Dios, ni tampoco verdaderamente puede serlo. Es la mente de Satanás. Así que esta enemistad es una obra sobrenatural que se cumple por Cristo. También puede ser retratada como dos mentes. Tiene la mente de Satanás o la mente de Cristo. Y sabemos que no hay términos medios. Tenemos que decididamente estar en el terreno de Satanás o decididamente en el terreno de Cristo. Bible Echo, octubre 22, 1844, dice: ellos son los que testifican de mí, su Redentor, que es la esperanza de vida eterna. Están enterados. La oración de Cristo por los discípulos: santifícalos en tu palabra es la verdad. Si vamos a ser santificados a través de la verdad, debemos tener conocimiento inteligente de Dios como es revelado en su palabra, buscar en las Escrituras y no meramente correr a través de un capítulo sin tener inconveniente para entender, sino solamente cavar por los tesoros escondidos que enriquecerán la mente y el alma. ¿Vamos a tener la mente de Cristo? Vamos a tener que estar santificados por su palabra. Vamos a tener que traer sus pensamientos y sentimientos a nuestra experiencia para participar con Él mientras buscamos la mente de su palabra. Así que, ¿cuál es su palabra? Espíritu de Profecía, volumen 3, página 211. La historia de la vida, muerte y resurrección de Cristo dice que el Hijo de Dios no puede ser plenamente demostrado sin la evidencia contenida en el Antiguo Testamento. Cristo es revelado en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Uno testifica de un Salvador por venir y el otro testifica de un Salvador que ha venido de la manera predicha por los profetas. Para apreciar el plan de la redención, las escrituras del Antiguo Testamento deben ser rigurosamente entendidas. Es la luz gloriosa del pasado profético que muestra la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son prueba de su divinidad, pero la más fuerte prueba, que es el Redentor del mundo, es encontrada en las profecías del Antiguo Testamento comparadas con la historia del Nuevo. Jesús dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras porque en ellas piensan que encontrarán la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese tiempo no había otra escritura en existencia, diciendo que el Antiguo Testamento, entonces, la inserción de Salvador es clara. Así que la obra de poner enemistad entre las dos clases se completa de una manera sobrenatural. Es completada por Cristo, basada sobre su palabra. Si nos alimentamos de su palabra, si tomamos el librito y lo comemos, si comemos el maná que ha descendido del cielo, comemos su carne y bebemos su sangre,
Estaremos tomando dentro de nosotros el poder de la palabra de Dios que nos proveerá con la mente de Cristo. Tendremos enemistad contra Satanás y contra el pecado. Pero si rechazamos su palabra, ¿y cuál es su palabra? Es la palabra profética. Si rechazamos la palabra para traer la ofrenda que Abel trajo, que tipifica a Cristo, la ofrenda profética, si rechazamos eso como hizo Caín, entonces sobrenaturalmente se estará desarrollando la mente de Satanás. Este es el Evangelio eterno. Este es la obra de Cristo completa que produce dos clases de adoradores a través de la introducción de un mensaje de prueba profético. Revelación es, esto es Cristo, esto es la obra de Escuela Sabática, 1 de diciembre de 1909. Revelación no es la creación o la invención de algo nuevo, sino la manifestación de lo que no era conocido hasta que fue revelado. Para los seres humanos, las grandes y eternas verdades contenidas en el Evangelio son reveladas a través de diligente búsqueda y humillación de nosotros mismos ante Dios. Yo no creo que tengo que buscar por el Evangelio. Pensé que era solo el amor de Jesús, muchos dirían en el adventismo. Pero tenemos que buscar, tenemos que participar en este sobrenatural desarrollo de enemistad entre nosotros. El Maestro Divino guía la mente buscadora de la verdad y el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, la verdad de la palabra es la palabra es conocida por Él. Y no puede haber una forma de conocimiento más segura que siendo así guiado. La promesa del Salvador fue, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda verdad. Es a través de la importación del Espíritu Santo que se nos hace entender la palabra de Dios. El salmista escribe con que los hombres limpiarán su camino, prestando atención a su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, pero permítame, no me sorprendas con tus mandamientos. Abre mis ojos para que pueda contemplar cosas maravillosas de tu ley. Al realizar esta obra, el salmista está recibiendo la enemistad sobrenatural de la mente de Cristo. Continuando, se nos advierte que busquemos la verdad como un tesoro escondido. El Señor abre el entendimiento del verdadero buscador de la verdad y el Espíritu le permite captar las verdades de Apocalipsis. Esto es lo que el salmista quiere decir cuando pidió que sus ojos fueran abiertos para contemplar las cosas maravillosas de la ley. ¿Qué quiere decir el salmista aquí? ¿Qué está diciendo ella aquí? Que cuando participamos del estudio de la palabra del Señor buscamos el mensaje profético. Así es como Dios abre sus ojos. Cuando el alma anhela las excelencias de Jesús, el alma es capacitada para captar las glorias de un mundo mejor. Solo por la ayuda del Maestro Divino podemos entender las verdades de la palabra de Dios. En la escuela de Cristo aprendemos a ser mansos y humildes porque se nos ha dado un entendimiento de los misterios divinos. El que inspiró la palabra es el verdadero expositor de la palabra. Cristo ilustra sus enseñanzas por llamar la atención de sus oidores a las leyes simples de la naturaleza y a los objetos familiares que diariamente miraban y manejaban. Así Él guió la mente de lo natural a lo espiritual. Muchos fallaron en captar de una vez el significado de sus parábolas. Él hizo día tras día, mientras día a día Él vino en contacto con los objetos que el gran maestro había asociado verdades espirituales. Algunos discernieron las lecciones de la verdad divina que habían tratado de impresionar y estos estaban convencidos de la verdad de su misión y se convirtieron al Evangelio. Y nosotros lo que sugerimos aquí, no vamos a tomar mucho tiempo para mostrar esto, pero las parábolas son profecías. Este es un ejemplo clásico de la palabra profética. Cristo habló a los judíos en parábolas. Algunos entenderán, otros no entenderán. Las parábolas estaban produciendo dos clases de adoradores. Era el mensaje de prueba profético diseñado para producir dos clases de adoradores, porque las parábolas son parte del Evangelio eterno. Lecciones objetivas de Cristo, página 17 dice, guiándonos hacia el reino natural, al reino espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones de cadena de verdad. Las parábolas unen al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. Las parábolas son las que emplea. Cristo usa parábolas para
emplear el principio de que las cosas literales representan cosas espirituales. Esta es una aplicación profética. Aquí es donde el pueblo se mantiene o cae en términos de desarrollar la mente de Cristo. Cristo perdió a la mayoría de sus discípulos cuando dijo que debían comer mi carne y beber mi sangre que en cualquier otro momento. Una clase pudo entender que Cristo estaba hablando espiritualmente y la otra clase no pudieron entenderlo. Solo podían entender literalmente, así que estaban pensando que si suponían que él era caníbal y no caminaron con él más. Las parábolas proveen la misma experiencia de prueba para aquellos que la escucha. Es la prueba profética. En lecciones objetivas de Cristo 153 dice que el fariseo y el publicano representan dos grandes clases en las que se dividen los que vienen a adorar a Dios. Los primeros representados se encuentran en los dos primeros niños que nacieron. Entonces Caín y Abel están prefigurando al fariseo y al publicano. Pero también están prefigurando a las vírgenes sabias y a las vírgenes insensatas del adventismo. Están prefigurando a estas personas que tienen el sello de Dios y a aquellos que tienen la marca de la bestia. Pero Pedro deja registrado en las Escrituras un testimonio de ser ambos, el publicano y el fariseo. Y queremos agregar otra línea de pensamiento del Evangelio eterno. Ahora lo que estamos diciendo es: la historia de los mileritas es la historia del Evangelio eterno del primer ángel. Y estamos diciendo que el Evangelio eterno es la obra de Cristo al producir dos clases de adoradores basado en la introducción del mensaje de prueba profético. Es una prueba profética diferente para cada generación. Para los mileritas el mensaje de prueba profético es si van a seguir a Cristo al lugar santísimo. Y cuando el libro de Daniel fue abierto, identificó que Cristo estaba pasando al lugar santísimo, a pesar de que tenían algunos conceptos erróneos sobre los puntos de esto. Pero al final de esta historia, este aumento de conocimiento en la terminología de Daniel 12 dice que los malvados no entenderán el incremento de conocimiento, pero que los sabios sí. Y en la terminología de la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas no tuvieron aceite, donde las vírgenes sabias tenían aceite. Pero en la historia, en el testimonio histórico de estos, solo 50, aproximadamente 50, siguieron a Jesús al lugar santísimo, y la hermana White nos dice que los demás continuaron dirigiendo sus oraciones al lugar santo que Cristo había dejado, y Satanás, complacido con el engaño, comenzó a contestar sus oraciones. Entonces esta historia es la historia del Evangelio eterno. En esta historia no fue el aumento de conocimiento que comienza en el tiempo del fin cuando hay una apertura, no fue sobre el juicio. En esta historia el mensaje de prueba es: vas a salir de Babilonia y ayudar a construir a Jerusalén. Entonces en cada generación, cuando el tiempo del fin llega y se abre el mensaje profético que va a cumplir la obra del Evangelio eterno, el Evangelio será diferente para cada generación. Y en la generación de Elías que hemos visto, la pregunta no era sobre el comienzo del juicio, no sobre salir de Babilonia para venir a construir a Jerusalén. Era: ¿a quién vas a servir? ¿A Dios o a Baal? Así que queremos agregar otro pensamiento aquí, porque cuando Pedro representa al publicano y al fariseo, ahora nos va a decir que nos va a enseñar, si estamos dispuestos a ser enseñados, que este mensaje de prueba profético está representado por el aumento del conocimiento al comienzo de estas historias, que son el proceso de prueba de 3 pasos. Son los 3 ángeles, los mensajes de los 3 ángeles, lecciones objetivas de Cristo, página 152, dice: para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano hay una lección en la historia del apóstol Pedro. En sus primeros discípulos, Pedro se pensó a sí mismo como el fariseo. En su propia estimación, no era como los otros hombres son. Cuando Cristo en vísperas de su traición advirtió a sus discípulos: todos ustedes se escandalizarán a causa de mí esta noche, Pedro confiadamente declaró: aunque todos se escandalizaren, yo no lo haré. Pero Pedro conocía su peligro. Confianza propia sería su exaltación. Confianza propia lo extravió. Él mismo pensó que era capaz de resistir la tentación, pero en unas pocas horas llegó la prueba y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. El Evangelio eterno es el mensaje de prueba profético. Si vas a Marcos 14,
29 y 30, Pedro le dijo, aunque todos se escandalizaren, yo no. Y el verso 30 dice, y Jesús le dijo, ciertamente te digo que este día, e incluso en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas oportunidades tuvo Pedro para no negarle? 3. Pedro falló en un proceso de prueba de 3 pasos, mientras vivió la vida de un fariseo, en términos proféticos. Fue progresivo. La caída de Pedro fue progresiva. En Nueva Vida, página 41, dice que el mal que llevó a la caída de Pedro y excluyó al fariseo de la comunión con Dios está demostrando la ruina de miles hoy en día. No hay nada tan ofensivo a Dios o tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. Allí llegan. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. Así que Pedro representa a Caín, al fariseo, que falla el proceso de prueba de 3 pasos que es el Evangelio eterno y que es un proceso progresivo de prueba. Pero Pedro, el publicano, Hechos de los Apóstoles 515, donde la hermana White dice que representa tanto al publicano como al fariseo. En la última reunión de Pedro con sus discípulos, Pedro, probado por la pregunta repetida 3 veces, ¿me amas?, ha sido restaurado a su lugar entre los 12. Ahora Pedro está representando al publicano y él está siendo colocado entre los 12. ¿Y qué representan los 12? ¿Qué representan las 12 piedras de la historia de Elías? La iglesia, los 12 hijos de Jacob, los 144,000 y los 144,000, el publicano, Abel. Van a pasar por un proceso de prueba de 3 pasos para ser restaurados a la imagen completa de Cristo y colocados entre los 12, entre los 144,000. Continuando, había sido restaurado a su lugar entre los 12, su obra le había sido asignada, él debía alimentar el rebaño del Señor. Ahora convertido y aceptado, él no solo debía buscar y salvar a los que estaban fuera del redil, sino ser un pastor de las ovejas. Entonces, ¿qué hizo que lo condujera a su caída? Exaltación propia, confianza propia, yo. Bueno, entonces, objetivas de Cristo, 154-55 dice que, hablando de Pedro, la confianza propia lo llevó a creer que él era salvo y paso tras paso, progresivamente allí, paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su Señor. Nunca podremos confiar en nosotros mismos con seguridad o llenar este lado del cielo, que estamos seguros contra la tentación. Aquellos que aceptan al Salvador, sin embargo, desde su conversión nunca se les debe enseñar a decir que son salvos o sentir que son salvos. Esto es engañoso. Todos deben ser enseñados a apreciar la enseñanza y la fe, pero incluso aún cuando nos entreguemos a Cristo y sepamos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Cristo declara. Ahora noten cómo va a resumir este pensamiento en este párrafo con Pedro. Las palabras de Cristo declaran que muchos serán purificados y muchos serán emblanquecidos y probados. Daniel 12:10. Solo el que soporta la prueba recibirá la corona de vida. La hermana de Guay acaba de atar el proceso de prueba representado por Pedro, y Pedro representa ambas clases, el publicano y el fariseo. Ella acaba de atarlo en Daniel 12, porque en Daniel 12 es donde encontramos el aumento de conocimiento, que es el mensaje de prueba profético, que es el Evangelio eterno. Y en Daniel 12 es un proceso de prueba de 3 pasos, y ella cita: muchos serán purificados, allí está la primera prueba, y muchos serán emblanquecidos, esa es la segunda prueba, y probados. Entonces, ya que Pedro representa tanto al publicano como al fariseo,
Y como en ambos casos él fue a un proceso de prueba de 3 pasos, la hermana Way acaba de vincularlo al proceso de prueba de 3 pasos en Daniel 12. Y Daniel 12 es una ilustración de la historia milerita. El primero, el segundo y el tercer mensajes angélicos, 3 pruebas. Así que cuando venimos al Evangelio Eterno, siendo un mensaje de prueba profético, que produce 2 clases de adoradores, la simiente de Cristo y la simiente de Satanás, no es simplemente una prueba, es un proceso de prueba de 3 pasos. Y este proceso de prueba de 3 pasos es vida o muerte. Vayan a Daniel 12, el verso 3. Dice en Daniel 12, los que sean sabios y en el margen de sabios como maestros brillarán. Y la palabra brillar en hebreo es enseñar. Y los que enseñan son maestros como el resplandor del firmamento, y los que guían a la multitud a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Y ya lo hemos discutido aquí en el pasado, creo. El correr de un lado para otro, como se identificó en el pasado en Amos 8, 11, 14, es correr de aquí para allá en la palabra de Dios. Ok, en el tiempo del fin, en 1798, cuando el libro de Daniel es abierto, hay una clase representada por Abel, representada por el publicano, que van a escudriñar la palabra de Dios para entender este incremento de conocimiento. Verso 9. Y él dijo, veo, Daniel, porque las palabras están selladas hasta el tiempo de fin, hasta 1798. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Cuando se abran, en 1798 habrá un proceso de prueba de 3 pasos. Pedro negará a su Señor antes que el gallo cante 2 veces. Tú me negarás 3. O vas a identificar en cada una de estas 3 pruebas que ustedes lo aman. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los malvados harán maldades. ¿Quiénes son los malvados? Ahí es Caín, son los fariseos. Ninguno de los malvados entenderán. ¿Qué no entenderán? El incremento de conocimiento, el evangelio profético, no entenderán el mensaje de prueba profético, no entenderán el mensaje de prueba profético de 3 pasos, no entenderán el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Pero los sabios entenderán. Cuán importante es este entendimiento. Si van al próximo libro de la Biblia, Oseas 4:6, todos los profetas acuerdan entre sí. Dice, mi pueblo es destruido destruido. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Si no tienes ese conocimiento, serás destruido. Porque has rechazado el conocimiento, no es algo simplemente algo que pasas por alto. Lo vas a rechazar abiertamente. Porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote para mí. Ya que has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y la idea de que el malvado no va a ser sacerdote conecta con el pacto. Cuando el Señor entra en pacto con el pueblo, Él lo hace sacerdotes. Y en este proceso se trata de hacer pacto con Dios. Entonces, si rechazas el aumento de conocimiento, ustedes rechazan este mensaje de prueba de 3 pasos, que es el Evangelio eterno. Y estás entrando en pacto con la muerte, como Isaías dice en el capítulo 28, y rechazando el pacto de la vida, donde debía ser sacerdote y rey para Cristo. Entonces, si regresas a sus notas ahora en la Review de Angel, octubre 31, 1899, dice, muchos de los que salieron a recibir al novio bajo el primero y segundo mensajes angélicos rechazaron el tercero, el último mensaje de prueba. Entonces, antes de continuar, sabemos que la historia milerita es el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes
Y ella está hablando sobre el primer mensaje angélico que recibió poder en agosto 11 de 1840. El segundo mensaje llegó en junio de 1842 y el tercer mensaje angélico llegó en octubre 22 de 1844. Y una de las cosas que ella enseña en esta declaración es que todas estas son pruebas. Ellos rechazaron el último mensaje de prueba, por lo tanto, los tres son pruebas. Muchos de los que salieron a encontrarse con el novio bajo el primer y segundo mensajes angélicos rechazaron el tercero, el último mensaje de prueba que será dado al mundo y se tomará una posición similar cuando se haga el último llamado. Cada especificación de esta parábola debe ser cuidadosamente estudiada. Estamos representados por cualquiera de estas dos clases, las sabias o las insensatas vírgenes. Somos representados ya sea por los sabios y los malvados de Daniel 12. Estamos representados ya sea por el fariseo o el publicano, o por Caín y Abel, o la marca de la bestia o el sello de Dios. ¿Cómo llegamos a esa condición? Ya sea el sello de Dios o la marca de la bestia, basados en cómo respondemos al triple mensaje profético de prueba que empieza en el tiempo del fin, cuando hay una profecía abierta que pondrá a prueba a esa generación. Entonces, en sus notas verán el primer mensaje angélico en la terminología de Daniel 12 es donde eres purificado. En la terminología de Daniel 12, el segundo mensaje angélico es donde eres emblanquecido. Y en el tercer mensaje angélico es donde eres probado. En la terminología de Daniel 12, vayan a Juan 16:8, porque todo esto es la obra del Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, vamos a empezar en el verso 7. Os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Ahora Jesús en la Biblia es el representante de Dios, pero vale notar en algunos puntos en nuestro estudio, en este estudio particular, que llegaremos al punto donde identificaremos al Espíritu, que también es representante, y Él está diciendo eso aquí. Lo puse en el registro hace tiempo y pasará mucho tiempo antes que lo saquemos eso de atrás. El verso 8, hablando del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo haya venido, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Y esto es un idéntico proceso profético de 3 pasos: pecado, justicia y juicio. El juicio va a reprender el mundo, es la prueba que se representa en Daniel 12:10. Emblanquecido, es hecho blanco con la justicia de Cristo. Eso es justicia. Y convencimiento de pecado te lleva a los pies de la cruz, donde puedes ser purificado. Vayan a Salmo 77:13. Si no están viendo que toda la Biblia está de acuerdo con la premisa que estamos haciendo, entonces no estás viendo. Salmo 77:13 dice, tu voluntad, oh Padre, está en el santuario. Sí, ¿qué dije? Quise decir Salmo 77:13. De hecho, si puedes encontrar Juan 77, házmelo saber, ¿ok? Salmo 77:13, tus caminos, oh Dios, están en el santuario. ¿Quién es tan grande Dios como nuestro Dios? Y el santuario es este mismo proceso profético de prueba de 3 pasos. Este es el atrio donde eres convencido de pecado y purificado. Es el lugar santo donde eres emblanquecido y se te da la justicia de Cristo. Este es el lugar santísimo donde eres probado y el juicio se completa. No hay accidentes en la palabra de Dios. Los términos teológicos que corresponden con este proceso de prueba de 3 pasos es si aceptan el primer atributo del primer mensaje angélico, que es teme a Dios, entonces entras al atrio. Vienen al pie de la cruz, confiesan sus pecados y eres purificado y estás justificado. Si aceptas el segundo atributo del primer mensaje angélico, donde le vas a dar gloria a Él, entras en el lugar santo, donde entras en el proceso de santificación, eres emblanquecido, posees su justicia, y al hacerlo vas a darle gloria a Cristo. Y si aceptas la premisa del tercer mensaje angélico,
y luego entiendes que la hora de su juicio ha llegado y estás preparado para eso, entras en su juicio, eres probado, y eso tiene lugar en el lugar santísimo, y es allí donde eres glorificado. El Evangelio es la obra de Cristo al producir dos clases de adoradores basados en la introducción de un mensaje de prueba profético, que es un mensaje profético de prueba de 3 pasos. La misma cita que acabamos de leer hace un minuto, muchos que salieron a recibir el esposo de los mensajes primero y segundo ángeles rechazaron el tercer mensaje, que es el último mensaje de prueba que debe ser dado al mundo. La parábola de las 3 vírgenes fue dada por Cristo mismo y cada especificación debe ser cuidadosamente estudiada. Un tiempo vendrá cuando la puerta será cerrada, y la puerta es cerrada en el tercer hito. Cada especificación debe ser cuidadosamente estudiada. Eso es lo que la hermana White acaba de decir. Y luego ella toma una de esas especificaciones y la enfatiza. Un tiempo viene cuando la puerta se cierra. Nosotros sabemos que en octubre 22 de 1844 la puerta fue cerrada en el lugar santo, y consistentemente cuando miramos esos movimientos de reforma, vemos el cierre de la puerta justo aquí en el tercer hito. Esto es algo que el adventismo rehúsa asimilar dentro de su entendimiento, y quieren oír sobre el cierre de gracia en la ley dominical, que es nuestro tercer hito. Quieren oír un mensaje de paz y seguridad que les hará cosquilla en sus oídos. Pero en cada generación todos estos mensajes son un mensaje de puerta cerrada. El mensaje de Noah fue la puerta de gracia que se está cerrando. El mensaje de Elías fue el tiempo de prueba se está cerrando. Se cerró la puerta para los profetas de Baal en el tercer hito, ciertamente sí. El cierre de gracia cerró para los egipcios en el tercer hito, ciertamente sí. Es siempre juicio, siempre enfatizando esta puerta cerrada. Noten lecciones objetivas de Cristo, página 123. Tanto la parábola de la cizaña y la de la red claramente dice que no hay tiempo cuando todos los malvados regresen a Cristo. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la cosecha. Los peces buenos y los malos son arrastrados juntos hasta la playa, hasta la final separación. Y ahora noten lo que ella dice. Otra vez estas parábolas enseña que no hay gracia después del juicio. Cuando la obra del Evangelio sea completa, allí inmediatamente sigue la separación entre el bien y el mal. Y el destino de cada clase es para siempre fijado. Esta historia aquí es la historia del Evangelio eterno. Esta historia termina con la tercera prueba, que es el juicio. Y en el juicio la puerta se cierra, y cuando la puerta se cierra no hay más tiempo de gracia. Sus caracteres es fijado por la eternidad. Ahora ella no dijo que las vírgenes sabias e insensatas allí. Ella dijo los buenos y malos peces y el trigo y la cizaña. Entonces, para aquellos que ustedes que quieren evitar la realidad de esto, tenemos una aquí. Dejen el trigo y la cizaña crecer juntos hasta la cosecha, y luego son los ángeles que hacen la obra de separación. No estoy tan convencido de esto hasta ahora, pero en mensajes selectos tomo 2 páginas 69. Deja que ambos, el trigo y la cizaña, crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces es que los ángeles hacen la obra de separación. Ese es el primer, segundo y tercer ángel en la historia milerita. En cada una de estas historias, de estos hitos, estos pueden ser el primero y el segundo y el tercer decreto, pero aún puedes entender que estos decretos son paralelos con los ángeles. Y es este proceso de prueba de 3 pasos el que realiza el trabajo de la separación. Lo que separa es la obra de los ángeles, la obra del primero, segundo y tercer ángeles, los que hacen la obra de separación. Es como respondes a este proceso de prueba de 3 pasos, que te separas de la mente de Cristo de la mente de Satanás. Todavía estamos hablando del trigo y la cizaña. Dice entonces yo en Manuscritos Liberados, volumen 5, página 425, dice, yo entonces vi el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, temerosa es su obra, terrible es su misión. Es el ángel que separa el trigo de la cizaña y sella o ata el trigo para el granero celestial. Entonces estas cosas deben llamar toda la atención de la mente.
Otra vez me fue mostrada la necesidad de aquellos que creen que estamos teniendo el último mensaje de misericordia, siendo separados de aquellos que diariamente reciben y son atados por nuevos errores. Vi que ni jóvenes o ancianos deben asistir a asambleas de aquellos que están en tinieblas y error. Dejen que la mente cese de habitar en cosas que no edifican. He quitado una cita de allí. Yo acostumbro a tener una cita allí donde ella compara el trigo y la cizaña con las vírgenes sabias e insensatas, y eso es que evidentemente la he quitado de mis notas, pero en cualquier caso, no hay tiempo de gracia después del juicio, después del tercer hito. La puerta es cerrada, ambas clases son demostradas, la clase de Caín y la clase de Abel, y el tercer ángel es el que separa el trigo de la cizaña. Esto es donde el proceso de separación se completa. Y quiero leer el último pensamiento para seguir a la siguiente cita. Voy a leer esto también. Ahora que estaba en términos, yo estaba mostrando que cuando la puerta se cierra en la tercera prueba, que este es el juicio, que no hay tiempo de gracia después del juicio, es aquí donde las dos clases son separadas. Pero ahora quiero sacar otro pensamiento manuscrito liberado, volumen 5, 425, para ir a nuestra próxima consideración. Entonces vi el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, espantosa es su obra, terrible es su misión. Hay tres lugares donde ustedes encontrarán esta cita en los escritos del Espíritu de Profecía. Dos de esos lugares dice obra. Este lugar dice palabra. Yo lo leí como obra, tipo o cualquier cosa. Espantosa es su palabra, terrible es su misión. Puedo ver eso, pero su obra es referenciada en los otros dos lugares y hace más sentido para mí. Espantosa es su obra, terrible es su misión. Es el ángel que separa el trigo de la cizaña y sella o ata el trigo para el granero celestial. Estas cosas deben llamar toda la atención de la mente, y ahora esto es lo que quiero que vean aquí. La siguiente par de oraciones. Otra vez me fue mostrado la necesidad que tienen aquellos que creen que estamos teniendo el último mensaje de misericordia, de ser separados de aquellos que diariamente reciben o beben nuevos errores. Vi que ni jóvenes ni ancianos deben atender las asambleas de aquellos que están en error y oscuridad. Dijo el ángel que la mente cese de habitar en cosas que no edifican. Ahora vamos a agregar otro hito dentro de estas historias, y este hito es el misterio de iniquidad. Y en cada una de estas historias, mientras hay una obra siendo terminada desde arriba, Satanás está cumpliendo una obra desde abajo. Y vamos a tratar de mostrarles que la manera que Satanás completa su obra es por mezclar las dos simientes, por mezclar las simientes, por mezclar verdad con error. Entonces, cuando ustedes leen la última declaración donde dice, me fue mostrado la necesidad de no adorar con esas personas que están enseñando error, ella está señalando el peligro de embriagarse con el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad es la mezcla de la verdad con error. Y una de las cosas sobre el misterio de iniquidad, y la mayoría de los adventistas entenderían esto incluso aunque nunca lo hubieran pensado antes, cuando Pablo habló del misterio de la iniquidad en Tesalónicas, él dice, el misterio de iniquidad que ya está obrando, todos saben eso, y esa es una de las características del misterio de iniquidad. Y aquí está un movimiento de reforma, pero antes del movimiento de reforma siempre hay oscuridad, y en esta oscuridad hay cuando el misterio de iniquidad empieza a obrar. Y eso es lo que la hermana White dice, que es la parte que la mayoría de los adventistas saben. Y la hermana White nos enseña claramente que hay algo que precede lo genuino. ¿Y qué precede lo genuino? La falsificación falsificación es el misterio de iniquidad. Ok, el misterio de iniquidad, el cual ya está orando, el misterio de iniquidad es algo que empieza en el periodo de tiempo del hito de oscuridad. Y el misterio de iniquidad es un poder de abajo que va a seducir esta generación para que rechace la verdad, cuando hay un poder de arriba descendiendo, proveyendo con la verdad. Así que vamos a mirar el misterio de iniquidad como un hito a medida que cerramos. Y tengo un pasaje bastante largo
de Manuscritos Liberados, volumen 18, páginas 30 y 36. Y en mi defensa por ese pasaje bastante largo, quiero que sepan que corté una gran parte de esto. Era un gran pasaje, ¿ok? Por la variedad de imágenes que el Señor representó para Juan, el carácter malvado y la seductiva influencia de aquellos que se han distinguido por su persecución al pueblo de Dios. ¿Quién se ha distinguido en la profecía bíblica por perseguir al pueblo de Dios? Roma, pagana y papal, Babilonia, Egipto. ¿De dónde viene nuestra peor persecución? De dentro de la iglesia. Ha sido distinguida también. Por una variedad de imágenes, el Señor Jesús representó a Juan el carácter malvado y las seductoras influencias de aquellos que se han distinguido por la persecución del pueblo de Dios. Todos necesitan sabiduría para buscar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura tan ampliamente en la ganancia de la historia de esta tierra. Se nos está diciendo específicamente aquí que entendamos el misterio de la iniquidad. Continuando, la presentación de Dios de las detestables obras de los habitantes de los poderes del mundo que se atan a sí mismos dentro de sociedades secretas y confederaciones que no honran la ley de Dios debe permitir a las personas que tienen la luz de la verdad mantenerse claros de todos estos males. Más y más con todas las religiosos falsos del mundo, todos los religiosos falsos del mundo manifestarán sus malas acciones más y más porque es progresivo. Todos los falsos religiosos manifestarán sus malas acciones. ¿Eran los fariseos falsos religiosos? Sí. ¿Hay fariseos en el adventismo? Sí. Más y más veremos todos esos falsos religiosos. No solo Roma, el papado o las globalistas en las Naciones Unidas. Pero el Señor está llevando esto a su fin. El Señor lo está llevando a la segunda venida de Cristo y cuando Él venga solo habrá dos clases de adoradores y no importa de dónde sean esos falsos religiosos, continuarán desarrollando más y más la mente de Satanás o por el contrario la mente de Cristo cada vez más y más. Más y más todos los religiosos falsos del mundo manifestarán sus malas acciones porque solo hay dos partes, los que guardan los mandamientos de Dios y los que están en contra de su santa ley. La enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás es claramente definida por el Señor. Entonces ella está relacionando el misterio de iniquidad con esta obra sobrenatural de poner enemistad entre las dos clases de adoradores. Luego citará una cita de Génesis y hay un fragmento allí que quiero que vean. La enemistad entre la simiente y la mujer está claramente definida por el Señor y pondrá enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Y Adán le dice, ¿qué? Porque has oído la voz de tu esposa. Esta es la misma esencia del espiritismo. Es poner la palabra del hombre o la palabra de Satanás por encima de la palabra de Dios. Y la palabra de Eva era la palabra de un hombre y él la colocó a Adán por encima de la palabra de Dios. Eso es el espiritismo. Él entró en espiritismo desde ese momento. Porque has escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te mandé diciendo que no comieras de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá. Comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás por seguir su propio camino, por actuar en armonía con las tentaciones de Satanás y en oposición a la voluntad conocida de Dios, el hombre intentó en vano elevarse y bendecirse a sí mismo. ¿Qué es elevado? La exaltación propia. Así ganó un conocimiento experimental de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Así conoció el bien y el mal. Así perdió su fidelidad y lealtad a Dios y abrió las compuertas del mal y el sufrimiento a toda la familia humana. ¿Cuántos hoy están haciendo el mismo experimento? ¿Cuándo aprenderá el hombre que el único medio para su seguridad es a través de una plena confianza en una? Así dice el Señor.
Satanás está tratando de entrometer sus propios inventos. Bueno, hay cosas que Satanás está tratando de entrometerse. Ahora recuerden que ella ya dijo en este pasaje que todos necesitamos sabiduría para investigar el misterio de iniquidad, que juega un papel amplio aquí en el fin del mundo, y ahora ella nos va a dar alguna información. Satanás está buscando introducir sus propios inventos sobre los hijos de Dios a través de métodos humanos, sus propias invenciones a través de métodos humanos. Está buscando ser recibido como Dios e incluso ser puesto sobre Dios. Les quiero decir justo ahora que vamos a mostrarles sus invenciones humanas. Es llamado el falso sistema de educación. Falso sistema de educación. Es el método humano que completa el misterio de iniquidad. En cambiar el sábado y ahora, ella va a darnos algo de trasfondo histórico para este principio satánico. En cambiar el sábado para el primer día de la semana, él lleva a los hombres a la incredulidad de las declaraciones de Dios y a considerar sus propios caminos que parecen excesivamente sabios a sus propios ojos y a su pervertido juicio. A través de la política humana, él guía a los hombres a considerar los expresos mandamientos de Dios con menos fuerza que las tradiciones humanas. Él ha puesto las tradiciones sobre los mandamientos de Dios y a considerar con liviandad la ley que siempre es santa, justa y buena como de poca importancia. Ustedes no morirán. Él ve que por estas agencias humanas que evitan caminar como los hijos obedientes de Dios y en armonía con Dios, él puede completar y ocultar la obra de Dios en el mundo. Pero la convivencia de Satanás con las agencias humanas que tienen posiciones de responsabilidad son igualmente temidas y habitadas ahora, después que el pecado ha sido probado, como en el caso de nuestros primeros padres. Permítame leer esto nuevamente. Ella está hablando sobre el misterio de iniquidad. Está hablando de que él introduce en sus propios inventos a través de métodos humanos. Satanás engaña con agencias humanas que ocupan puestos de responsabilidad, son tan temibles y rechazadas ahora después que se ha probado el experimento del pecado, como lo fue en el caso de nuestros primeros padres. Se me ha instruido a decir a los hombres que están colocados en puestos de posición y responsabilidad en la obra de Dios, se me ha instruido a decir que los hombres que están en puestos de responsabilidad en la obra del Señor, que han sobreestimado el derecho a controlar a otros. La posición que un hombre ocupa no cambia su carácter. Algunos han sentido que deben idear para las iglesias y para los sanatorios y que su camino no debería ser cuestionado y que no tenía que haber cuestionamiento de su juicio. Permítanme aprender de Jesús en cada paso. Él debe ser el jefe de autoridad para cada hombre, que a menudo ha sido nuestro instructor. Dice: cuán duro es para un hombre caminar humildemente con su Dios en espíritu contrito, tomando el camino de Dios y rechazando las proposiciones de Satanás que parecieron presentar grandes ventajas mundanales. La influencia de los hombres, tomando su propio camino, ocupando firmemente el lugar sobre el sólido fundamento que solo Dios ha trazado, se ha repetido una y otra vez. Rehusando caminar en el sendero de justicia que Dios ha indicado, los llevará a confusión y no enseñará sabiduría a otros que tienen la misma prueba. Cuando aprenderán los hombres que Dios es Dios y no un hombre para que cambie. Continuando. Algunos que se han ido del camino correcto han estado en una continua fiebre por asumir responsabilidades que Dios no les ha puesto. Dios llama a cada ministro y a cada médico a mantener la sencillez de la verdad. El Hijo de Dios, que se revela tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el Salvador de nuestro mundo hoy. De él todo médico misionero debe recibir su formación. A menos que se separe a sí mismo del príncipe del poder del aire, él engañará a las almas que tienen confianza en él. Que todos tengan cuidado con los hombres que son tan educados y elevados que sus planes no pueden ser entendidos por la mente común. Las intrigas del pecado sobrepasan la concepción infinita.
Esa es una declaración muy profunda de alguien que casi ni siquiera salió de la escuela primaria. Las intrigas del pecado sobrepasan infinita concepción. Cada calamidad, cada sufrimiento y muerte es una evidencia no solo del poder del mal, sino de la verdad del Dios viviente. Ha sido conocida la verdad, la palabra del Dios viviente que permanece para siempre y que a través de la obediencia de la vida, la debilidad de los hombres al conformarse a los ingenios de Satanás es excesivamente extraña. Todos los que son enseñados por Dios reconocen a Cristo como su Hijo. Todos los que no creyeron en las declaraciones conocidas de Dios demuestran la popularidad del pecado y no están obrando del lado de la inmortalidad que son traídos a la luz a través de la perfección. Perfecta santificación de la verdad, a menos que haga un cambio en el carácter, en la palabra y espíritu, las almas estarán perdidas. No hay término medio. No a mitad del sendero se restauró el paraíso. El mensaje dado a los hombres para los últimos días no debe ser amalgamado con ideas humanas. ¿Qué es amalgamado? Son dos cosas unidas que se supone que no están unidas. Y el mensaje para los últimos días se supone que no está combinado con pensamientos humanos, porque si lo está, es espiritismo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Que cuando es combinada o anulada por palabras humanas o satánicas, eso es espiritismo. El mensaje dado a los hombres para estos últimos días no debe ser amalgamado con ideas humanas. No debemos apoyarnos sobre la política de abogados mundanos. Debemos ser hombres humildes de oración, no actuando como aquellos que son cegados por agencias satánicas. Muchos que tienen fe, pero no una fe que obra por amor y purifica el alma. Fe salvadora no es simplemente una manera creencia de la verdad. Los demonios también creen y tiemblan. La inspiración del Espíritu de Dios da a los hombres de fe un poder que impele y moldea el carácter y guía a los hombres más alto que una mera acción formal. Guía a los hombres más alto que una mera acción. La palabra, acción y el Espíritu son el hecho de que ustedes son seguidores de Cristo. La más grande luz y bendición que Dios ha concedido no es una seguridad contra la transgresión y la apostasía en estos últimos días. Aquellos que Dios exalta a posiciones altas de confianza podían regresar a la luz celestial, a la sabiduría humana. Mira dos elecciones: la luz celestial, sabiduría humana. Regresar a la sabiduría humana es espiritismo. Sabiduría humana, trampa su carácter, ofende a Dios. Dios no puede ser burlado. Un alejamiento de Dios ha sido siempre y será seguido por sus seguros resultados. Las comisiones de hechos que desagradan a Dios serán menos decididamente arrepentidos y abandonados en el lugar del buscador. Justificarán y guiarán al malhechor paso tras paso en decepción hasta que muchos pecados se cometen en impunidad. Todos los que posean un carácter que los haga colaboradores y reciban la recomendación de Dios deben separarse de los enemigos de Dios y mantener la verdad que Dios le dio a Juan para que la diera al mundo. Es el segundo lugar donde ella dijo que se supone que deben separar, y la razón por la que se deben separar es porque en cada una de estas historias el misterio de iniquidad está en acción, y el misterio de iniquidad es la obra de Satanás en colocar las palabras humanas sobre la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, acabas de entrar en espiritismo. Y notarás que incluso ella dice que todo necesitamos sabiduría para entender el misterio de iniquidad que lleva a jugar un papel grande en el cierre de la historia de esta tierra. Y después de que ella habla sobre esos hombres en posiciones de responsabilidad que colocan su palabra por encima de la palabra de Dios, en 1 de Samuel, esto está en sus notas, 1 de Samuel 15, 22 y 29, tenemos este ejemplo clásico y la definición de espiritismo. Dice el rey Samuel dijo: se deleita al Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que obedezcamos la palabra del Señor. He aquí que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el escuchar que la gracia de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de la brujería, y la terquedad como la iniquidad de idolatría, porque ha rechazado la palabra de Jehová. Si rechazas la palabra de Jehová, ¿en qué entrarás? En brujería, espiritismo, rebelión.
Porque has rechazado la palabra de Jehová, él también te rechazará a ti para que no seas rey en Israel. Y Samuel dijo a Samuel, he pecado porque he transgredido los mandamientos del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y obedecí su voz. Ahora te ruego que perdones mi pecado y vengas conmigo para adorar al Señor. ¿De qué está culpando él? Del temor del pueblo. ¿De qué mal lo está culpando al pueblo? Ejemplo clásico. Adán lo estaba culpando por su esposa, pero ¿quién más culpó al pueblo? Aarón. Le echa la culpa al pueblo. ¿Sabes? La gente necesita saber eso, porque en algún momento vamos a lidiar con el hecho de que Aarón culpe al pueblo. Fue la presión que causaron las personas que Aarón hizo que Aarón hiciera la ley dominical. Pero el mensaje fundamental de esta historia, cuando Moisés regresa a Egipto y da el mensaje fundamental para esa historia, ¿cuál era? El sábado. Desde que no guardamos el sábado, tenemos que guardar el sábado porque Moisés pone el fundamento aquí mismo, justo aquí en la historia de Moisés. Faraón dice, bueno, tú vas a mantener la misma cantidad de ladrillo y vas a buscar tu propia paja. Así que cuando Aarón está construyendo el becerro de oro, ¿qué está rechazando? Los fundamentos. Un líder se deja los fundamentos por causa del pueblo. Mantenga eso en mente. La historia se repite. Y Samuel dijo a Saúl, no regresaré contigo porque has rechazado la palabra de Dios y el Señor te ha rechazado a ti de no ser rey en Israel. Y cuando Samuel se volvió y dio la vuelta para irse, se agarró del borde del manto y lo rompió. Y Saúl le dijo, el Señor ha arrancado el reino de Israel de ti en este día y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Samuel le dijo a Saúl, ¿qué es eso? Si alguien entiende eso, díganos, danos esto. ¿Qué era eso? Como la parábola de la viña, A Saúl se le dio una viña para trabajar y en vez de hacer su trabajo, como no hizo el trabajo, se la iban a quitar. Y se le iban a dar a otro que daría frutos de la misma, y por lo tanto la fuerza de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En ese mismo pensamiento, el pasaje anterior, así la rebelión de la exaltación propia, poner la palabra de uno arriba de la palabra de Dios es brujería, es espiritismo, y por supuesto el fuerte engaño de 2 Tesalonicenses que toman los adventistas del séptimo día al fin del mundo está prefigurado, pero la razón que los adventistas del séptimo día llegan a la tercera prueba el domingo y estén recibiendo el fuerte engaño del espiritismo porque cayeron en el proceso de prueba progresivo de 3 pasos, y la influencia, los poderes que vienen de abajo que los ayuda a guiar en estas elecciones erróneas cuando hay un poder de arriba descendiendo, es el misterio de la iniquidad, y el misterio de la iniquidad ya está obrando, que empezó mucho antes de que la reforma comenzara. ¿Está bien? Las falsas enseñanzas que contribuyen a que los protestantes rechacen el primer mensaje angélico vinieron de la cautividad del catolicismo durante 1260 años. Han sembrado entre los protestantes ideas preconcebidas que evitaron que entendieran el mensaje, entendía el mensaje. Es de esa manera en los protestantes de la historia. Cuando Jesús viene a la escena, es la educación de los griegos que ha sido inculcada dentro de los judíos que evitaron que ellos vieran este mensaje. La razón por la que los hijos de Israel tuvieron que vagar 40 años en el desierto hasta que todos murieron es porque cuando el Señor los sacó de Egipto cogieron falsas ideas que habían aprendido mientras estaban en Egipto, durante años. En Génesis 6, 1 al 6, el punto de referencia para este misterio de iniquidad puede ser notado. Aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son ellos? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Seth. Son la simiente de Cristo. Que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres. ¿Quiénes son las hijas de los hombres?
la simiente de Caín, las hijas de Caín. Que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron de ellas esposas de todas las que escogieron. Y el Señor había dicho, tan pronto como hagan esto, tan pronto como hayan mezclado la simiente santa con la simiente satánica, viene el siguiente verso que dice, no contenderá mi espíritu eternamente con el hombre porque él es carne, más serán sus días 120 años. Ok, ahora el Señor va a introducir un mensaje de prueba profético para producir dos clases de adoradores, porque la corrupción ha empezado y ese es el misterio de la iniquidad. Había gigantes en la tierra en aquellos días y después de eso, que cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y estos se convirtieron en valientes que eran desde la antigüedad, varones de renombre, y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda imaginación de su corazón era de continuo al mal. La hermana White comenta sobre esto. Ella dice que al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la casa de su padre. Primero había elegido su ocupación como labrador y ahora fundó una ciudad llamándola del nombre de su hijo mayor. Había salido de la promesa del Señor, desechó la promesa del Edén restaurado para buscar sus posesiones y disfrutes en la tierra bajo la maldición del pecado, estando así a la cabeza de esa clase de hombres que adoran al Dios de este mundo. En lo que corresponde al mero progreso terrenal y material, y sus descendientes se han distinguido, porque fueron considerados por su posición a Dios y a sus propósitos para el hombre. En el crimen de asesinato en el que había guiado a Lamec, quinto de su descendencia, agregó la poligamia y jactanciosamente reconoció a Dios solamente para obtener venganza de Caín y la seguridad de su propia seguridad. Abel había llevado una vida pastoral viviendo en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set siguieron el mismo curso, considerándose extraños y peregrinos en la tierra, buscando un país mejor. Esto es el celestial. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. La razón que Caín se extendió desde el lugar de su asentamiento, se dispersó por las llanuras y los valles donde habían habitado. Los hijos de Set y estos hijos, para escapar de su influencia contaminante, se retiraron a las montañas y allí hicieron su hogar. Mientras les duró esta separación, el culto a Dios en su pureza. Pero con el paso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y los hijos de Set, atraídos por la belleza de las hijas de los descendientes de Caín, desagradaron al Señor al casarse con ellos. Muchos de los adoradores de Dios fueron engañados en pecado por la tentación que ahora estaba constantemente ante ellos y perdieron su peculiar carácter santo. Al mezclarse con los depravados, se volvieron como ellos en espíritu y en hechos. La restricción del séptimo mandamiento fueron ignoradas y tomaron esposas de todas las que eligieron. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín, fijaron sus mentes sobre la prosperidad mundanal y el disfrute mundanos y descuidaron los mandamientos del Señor. Los hombres no retuvieron a Dios en su conocimiento, se envanecieron en su imaginación y su corazón se entenebreció. Por eso Dios les dio una mente vacía de juicio. El pecado se extendió por la tierra como una lepra mortal. Ok, aquí vemos venir a Noé, venimos y vemos venir el movimiento de reforma de Noé, y antes que venga el movimiento de Noé, hay una mezcla de la simiente santa y de la simiente de los descendientes de Caín, la mezcla entre las dos clases, y este es el misterio de iniquidad. Cuando llega el momento del mensaje de Noé, ese mensaje de prueba profético, el cual si estás viendo en este tiempo tienes que hacer una lección para superar las influencias que te han sido dadas a través de este proceso de mezcla que presidió el mensaje de Noé. Este es el misterio de la iniquidad que ya está obrando. Profetas y Reyes 619 dice, muy poco después, algunos de los principales hombres de Israel se acercaron a Esdras con una queja seria. Esta es esta historia. El tercer decreto de Esdras, ¿ok? Esdras viene en el tercer decreto. Ahora note esta queja.
Poco después, algunos hombres principales de los hijos de Israel se acercaron a Esdras con una queja seria. Algunos de los del pueblo de Israel y de los sacerdotes y de los levitas habían ignorado hasta el momento los santos mandamientos de Jehová, hasta como para casarse con los pueblos circundantes. Habían tomado sus hijas para ellos y para sus hijos. A Esdras se le dijo que la simiente santa se había mezclado con la simiente de las tierras paganas. Y las manos de los príncipes y gobernadores han sido los principales en esta transgresión. En este estudio de las causas que los llevaron al cautiverio babilónico, ahora allí de este lado el cautiverio babilónico, aquí está el cautiverio babilónico, pero Esdras ha estudiado qué causó que fueran llevados a Babilonia. Eso es lo que ella está diciendo. ¿Qué causó lo que llevó a Babilonia en primer lugar? En su estudio de las causas que los llevaron al cautiverio de Babilonia, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran manera a la mezcla de las naciones paganas. Ese es el misterio de iniquidad. Había visto que si hubieran obedecido los mandamientos de Dios y se hubieran mantenido separados de las naciones que los rodeaban, no se hubieran ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. Ahora que supo que a pesar de las lesiones del pasado, hombres prominentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas como una salvaguardia contra la apostasía. Su corazón se conmovió dentro de él, pensó en la bondad de Dios y nuevamente dando a su pueblo un punto de apoyo en su tierra natal, y fue abrumado por una justa indignación y con dolor rasgó sus vestiduras y arrancó su barba y me senté en silencio. Entendí el misterio de la iniquidad y lo que hace, destruir al pueblo de Dios, y que se cumple con la mezcla de la simiente santa con la simiente impía, y viene antes de un movimiento de reforma, porque el misterio de iniquidad ya está obrando y la falsificación siempre precede la verdad. Señales de los tiempos, abril 22 de 1896. Ya casi terminamos. Dios le dio a Abraham y sus descendientes el rito de la circuncisión como una señal de que los había separado de todas las demás naciones como su tesoro peculiar. Mediante esta señal acordaron solemnemente cumplir los mandamientos del pacto de Abraham y repetido a Isaac y a Jacob, pero los descendientes de Abraham se separaron de su adoración al verdadero Dios y transgredieron su ley. Se mezclaron con las naciones que no tenían el conocimiento de Dios y gradualmente imitaron sus costumbres y modales hasta que la ira de Dios se encendió contra ellos y les permitió seguir sus propios caminos y seguir los vicios de sus propios corazones. Esto es Señales de los Tiempos 1886. Y esta es de Panfletos 4:11. Satanás está ocupado trazando sus planes para el último gran conflicto. Cuando todos toman posiciones, escuchen sus voces, marquen los poderes que prevalecen en el mundo. ¿Hay alguna voz de oración? ¿Ven alguna señal que Dios ha reconocido que hay sacerdotes? Muchos de ellos, pero están pisoteando la ley de Dios. Las almas están, sus vestiduras están manchadas con la sangre de las almas, multitudes están sacrificando a los demonios. Mira tú que estás dudando entre la obediencia y la desobediencia. Mira en tu imaginación las grandes multitudes que adoran en el altar de Satanás. Escucha la música del lenguaje llamado educación superior. Pero ¿cómo lo declara Dios? El misterio de iniquidad. Educación superior es el misterio de iniquidad. Una cita más de Fundamentos de Educación Cristiana 535 y 536 dice: el Hijo de Dios fue rechazado por aquellos que Él vino a bendecir. Él fue tomado por manos impías y crucificado. Pero después de que se hubo levantado la muerte, Él estuvo con sus discípulos 40 días y en este tiempo Él les dio muchas preciosas instrucciones. Él les explicó a sus seguidores los principios subyacentes a la educación superior. Y cuando estaba a punto de dejarlos e ir a su Padre, sus últimas palabras para ellos fueron: estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Para muchos que colocaron sus hijos en nuestras escuelas vendrán fuertes tentaciones porque desean asegurar lo que el mundo considera más esencial, la educación. ¿Quién sabe lo que constituye la educación más esencial, a menos que sea la educación
que se obtendrá de ese libro, que es el fundamento de todo verdadero conocimiento. Aquellos que consideran esencial el conocimiento que se obtendrá a lo largo de la línea de la educación mundana están cometiendo un gran error, uno de los que llevará a dejarse llevar por opiniones individuales que son humanas y erróneas. Para ellos que sienten que sus hijos deben tener lo que el mundo llama educación esencial, yo les diría que lleven a sus hijos a la simplicidad de la palabra de Dios y estarán a salvos. Pronto seremos grandemente esparcidos y lo que hagamos debe hacerse rápidamente. ¿Entendiste esta última frase? Vamos a ser grandemente esparcidos en poco tiempo y lo que hagamos debe hacerse rápidamente. La luz que se me ha dado es que ejerzan grandes presiones sobre cada adventista del séptimo día para que el mundo parecía tan alto. Son graduales llevados más y más lejos de los principios de la verdad hasta que se conviertan en mundanos, educados. ¿A qué precio han obtenido su educación? Se han separado del Espíritu Santo de Dios, han elegido lo que el mundo llama conocimiento y en lugar de la verdad que Dios ha mandado a los ministros, profetas y apóstoles, hay algunos que teniendo segura esta educación mundana piensan que pueden introducirla dentro de nuestras escuelas. Pero permítame decirles que no deben tomar lo que el mundo llama alta educación y traerla a nuestras escuelas y sanatorios e iglesias. Necesitamos entender estas cosas. Les hablo a ustedes definitivamente. Esto no debe ser hecho. Sobre la mente de cada estudiante se debe impresionar el pensamiento que la educación es un fracaso a menos que el entendimiento haya aprendido a captar las verdades de la revelación divina, a menos que el corazón acepte las enseñanzas del Evangelio de Cristo. El estudiante que en lugar de los amplios principios de la palabra de Dios aceptarán ideas comunes y permitan que el tiempo y la atención se absorba en asuntos comunes y triviales y permitan que la atención se absorba en asuntos comunes y triviales, encontrará que su mente se vuelve pequeña y debilitada y ha perdido el poder del crecimiento. La mente debe ser entrenada para comprender las verdades importantes que conciernen a la vida eterna. Entonces lo que estamos tratando aquí es que estas líneas de reforma, y acabamos de poner un hito más en las líneas de reforma, lo que acabamos de poner es el misterio de iniquidad, y el misterio de iniquidad es el trabajo de Satanás para engañar al pueblo de Dios en el tiempo de prueba de los tres mensajes angélicos, los tres decretos, cual sea la historia con la que estemos tratando y de la manera que Satanás logra el misterio de iniquidad es a través de la introducción de un sistema de educación falso. Por supuesto, ese sistema educativo falso entró al adventismo en el inicio del siglo XX y ahora estamos sufriendo por los frutos de eso, y no es más que el misterio de iniquidad que está estableciendo la religión que se conoce como espiritismo entre nosotros. Entonces queremos tener esto a medida que avanzamos en estas líneas de reforma para que podamos ver que uno de los hitos que construye este aspecto del Evangelio eterno, la separación de las dos clases, es que hay un poder que viene de arriba y desciende del cielo, desde arriba, pero al mismo tiempo la hermana White dice que hay un poder que obra desde abajo y que ese poder es el misterio de iniquidad, y ese poder empieza antes del movimiento de reforma porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Oremos. Padre Celestial, entendemos que estamos viviendo en tiempos terribles en términos del sistema educativo que está en el mundo, incluso en la iglesia. Incluso el sistema educativo en la iglesia no se hubiera corrompido hace tanto tiempo. Tenemos el otro sistema educativo que confronta el adventismo, que se conoce como televisión. En cualquier caso, están engendrando el espiritismo en nuestra juventud y entre nuestro pueblo. Esto no es nada más que uno de los hitos de reforma. Es el esfuerzo de Satanás por desarrollarnos hábitos
que nos permitan fácilmente colocar nuestra palabra por encima de la palabra de Dios en un momento en que necesitamos tener completa confianza en tu palabra. Te pedimos que mientras estudiamos estas cosas veamos la necesidad tenemos nosotros individualmente de deshacernos de esas tradiciones y costumbres que han sido criadas en nosotros a través de nuestra cultura, a través de nuestra vida pasada, para que podamos estar firmes sobre la plataforma que fue construida sobre la roca y no nos encontremos en un futuro cercano en esa plataforma construida sobre la arena. Te agradecemos por estas cosas, por estar con nosotros en estos cultos matutinos. Te pedimos que sigas bendiciendo la transmisión en vivo y las grabaciones que estamos haciendo y que estés con nosotros durante el resto del tiempo en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.